Hola, sean todos muy bienvenidos al canal y el día de hoy vamos a continuar con la parte 2 de este tutorial. Quedamos en que habíamos terminado de unir ambas piezas y vamos a continuar subiendo una cadena y en este espacio vamos a realizar un punto bajo. Este punto bajo lo vamos a marcar. Y vamos a hacer puntos bajos en cada espacio que visualicemos. Como pueden ver, acá hay un espacio, realizamos punto bajo, en el siguiente espacio punto bajo y así vamos a ir trabajando con puntos bajos durante toda la vuelta hasta llegar al marcador. Al finalizar la vuelta tendrán que haber realizado un total de 36 puntos bajos. Terminados los 36 puntos, vamos a quitar el marcador y en ese punto donde teníamos ubicado el marcador, vamos a realizar un punto deslizado. Ahora vamos a subir 7 cadenas. Llevamos 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y nos vamos a devolver tejiendo 6 puntos deslizados. Nos saltamos la primera cadena y desde la segunda vamos a deslizar. Nos vamos a la siguiente cadena, realizamos punto deslizado, siguiente cadena, punto deslizado y así hasta completar los 6 puntos deslizados. Cuando tengamos los 6 puntos listos, nos vamos al siguiente punto y deslizamos. Subimos una cadena y vamos a tejer desde el último punto deslizado, pero tomando solo la hebra trasera. Ingresamos el crochet solo en la hebra trasera y vamos a deslizar. En el siguiente punto lo mismo, ingresamos en la hebra trasera y deslizamos. Y vamos a realizar un total de 6 puntos deslizados. Llevamos 3, 4, 5 y 6. Subimos una cadena y giramos el tejido. Y nuevamente tejeremos de vuelta, nos saltamos la primera cadena y vamos a tomar el punto tomando la hebra trasera y deslizamos. Y vamos a realizar nuevamente 6 puntos deslizados tomando solo la hebra trasera. Terminados los 6 puntos deslizados, nos vamos a saltar un espacio y en el siguiente vamos a deslizar. Subimos una cadena y vamos a girar el tejido. Y ahora nos vamos a saltar la cadena que subimos y el punto deslizado. Y en el tercer punto vamos a tomar solo la hebra trasera y realizar puntos deslizados. Vamos a realizar 6 puntos deslizados. Llevamos 3, 4, 5 y 6.
vamos a subir una cadena y vamos a girar el tejido. Nos vamos a saltar esta cadenita y en la siguiente, tomando solo la hebra trasera, vamos a realizar 6 puntos deslizados. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Nos vamos a saltar un espacio y en el siguiente punto vamos a realizar punto deslizado, subimos una cadena y giramos el tejido. Y aquí nos saltamos 2 puntos y en el tercero, tomando solo la hebra trasera, vamos a comenzar a realizar 6 puntos deslizados. Llevamos 3, 4, 5, 6. Subimos una cadena y giramos el tejido. Nos saltamos una cadena y desde la siguiente, tomando solo la hebra trasera, vamos a realizar 6 puntos deslizados. Y esta será la secuencia que vamos a realizar durante toda esta vuelta. Cuando terminemos toda la vuelta, vamos a cerrar con un punto deslizado en este puntito de acá. Vamos a ingresar en este punto y vamos a deslizar. Y vamos a cortar una hebra larga para terminar de cerrar. Para cerrar el tejido vamos a ocupar una aguja lanera. Y vamos a ir dando puntadas hasta terminar de cerrar todo el puño del mitón. Una vez terminemos de coser, vamos a dar varias puntadas dentro del mitón para asegurar bien la costura y cuando esté bien asegurada vamos a cortar la hebra. Y listo, ya tenemos el mitón terminado. Ahora solo nos falta realizar los detalles. Para los detalles estaré ocupando este hilo. Por acá les dejaré la etiqueta por si quieren comprar el mismo o uno parecido. Estaré utilizando el mitón en color blanco para que puedan apreciar los detalles. Van a identificar la fila de los 36 puntos bajos que realizamos y van a ingresar el crochet en cualquiera de esos puntos y van a tomar la hebra. Una vez que tengamos la hebra, nos vamos a ir al siguiente espacio y vamos a realizar puntos deslizados. Siguiente espacio, otro punto deslizado. Siguiente espacio, punto deslizado y vamos a realizar puntos deslizados hasta completar toda la vuelta.
Cuando terminemos la vuelta vamos a cerrar de la siguiente manera. Ingresamos en este punto, el primero que hicimos, y deslizamos, y ahora vamos a cortar la hebra. Una vez cortada la hebra vamos a tirar. Y vamos a ingresar el crochet por dentro, justo en medio del primer punto que realizamos, de esta manera, y vamos a tirar la hebra hacia adentro. Ahora vamos a anudar la hebra de inicio y la hebra de término para que quede bien asegurado. Vamos a continuar realizando la misma secuencia, pero esta vez sobre los 36 puntos que realizamos. Aquí en esta fila vamos a ingresar, tomar la hebra y vamos a repetir el mismo procedimiento. Ingresamos en el siguiente espacio, deslizamos, siguiente espacio, deslizamos, y así vamos a trabajar durante toda la vuelta. Cuando lleguemos al último espacio, vamos a ingresar al primer punto y deslizamos. Vamos a cortar la hebra, tiramos el hilo, ingresamos dentro del tejido en medio del primer punto que realizamos y tiramos la hebra hacia adentro. Y vamos a anudar la hebra de inicio y la de término para que quede bien seguro. Y ya tendríamos terminado estos detallitos. Miren lo lindo y lo delicado que quedan. Ahora continuaremos realizando los demás detalles. Vamos a comenzar con un anillo mágico. Subiremos una cadena y dentro del anillo vamos a realizar 10 puntos bajos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a tirar de la hebra más pequeña para cerrar. Nos vamos a ir al primer punto que realizamos y vamos a deslizar. Y vamos a cortar una hebra larga para luego coserla al mitón. Y vamos a realizar 5 piezas iguales. Para realizar el detalle del corazón vamos a iniciar con un anillo mágico y subiremos 3 cadenas. Tenemos 1, 2 y 3. Ahora vamos a realizar 3 puntos altos dobles. Vamos a tomar doble lazada, ingresamos al anillo, tomamos hebra, pasamos por 2 y por 2. Nuevamente doble lazada, ingresamos al anillo, tomamos hebra, pasamos por 2 y por 2. Vamos por el tercero, doble lazada, ingresamos al anillo, tomamos hebra, pasamos por 2 y por 2. Ahora vamos a realizar 3 puntos altos
tenemos el primero, tomamos lazada, realizamos el segundo y continuamos con el tercer punto alto. Subiremos una cadena y vamos a realizar un punto alto doble. Tomamos doble lazada, pasamos por 2 y por 2. Subimos una cadena y vamos a realizar 3 puntos altos. Tenemos el primero, el segundo y el tercero. Ahora vamos a realizar 3 puntos altos dobles. Doble lazada, ingresamos al anillo, tomamos hebra, pasamos por 2 y por 2. Nuevamente doble lazada, ingresamos al anillo y vamos con el segundo punto alto doble. Nuevamente doble lazada y vamos a realizar el tercer punto alto doble. Continuamos subiendo 3 cadenas, 1, 2 y 3. Vamos a ingresar al anillo mágico y vamos a deslizar. Ahora vamos a tirar de la hebra más pequeña del anillo mágico para cerrar. Tiren bien fuerte de la hebra para que quede bien cerrado. Para continuar la segunda vuelta subiremos una cadena, nos vamos a saltar la primera cadenita y en la segunda vamos a realizar un punto bajo. En la siguiente cadenita otro punto bajo. Nos vamos al siguiente punto y vamos a realizar un aumento de punto bajo. Los aumentos son 2 puntos en un mismo espacio. Nos vamos al siguiente punto y nuevamente realizamos un aumento de punto bajo. En el siguiente espacio vamos a realizar el tercer aumento de punto bajo. Continuamos con 3 puntos bajos seguidos. Tenemos 1 en el siguiente espacio, 2, siguiente espacio, 3. Subiremos una cadena. Vamos a saltar esta cadenita y en el siguiente punto vamos a realizar un aumento de punto bajo. Subimos una cadena, nos saltamos esta cadenita y en el siguiente punto realizamos punto bajo, siguiente punto, otro punto bajo, siguiente punto, otro punto bajo. Y continuamos con un aumento de punto bajo. Siguiente espacio, el segundo aumento de punto bajo. Siguiente espacio, el tercer aumento de punto bajo. Ahora nos vamos a ir a la siguiente cadenita y vamos a realizar un punto bajo. En la siguiente cadenita vamos a realizar otro punto bajo. Y nos vamos a saltar esta cadenita que queda acá. Nos vamos a ir al centro del círculo en el anillo mágico y vamos a deslizar. Subiremos una cadena y vamos a cortar una hebra larga para coser. Vamos a ajustar bien el anillo mágico para que quede bien cerrado. Y ya tendríamos terminado el detalle del corazón. Aquí tengo los 2 mitones terminados, los cuales se tejen de la misma manera
tanto la mano izquierda como la derecha. Aquí tengo ambos mitones para el mismo lado. Lo que voy a hacer es girar un mitón y así me quedará uno para la mano izquierda y el otro para la mano derecha. Si el pulgar queda a este lado será de la mano izquierda y si queda al otro lado será el mitón de la mano derecha. Voy a agregar los detalles al mitón de la mano derecha para que puedan diferenciarlo. Miren, aquí ya lo tengo listo y así es como quedan los detalles para la mano derecha. Y para realizar la mano izquierda vamos a posicionar el mitón como les enseñé anteriormente con el pulgar a ese lado. Y ahora vamos a agregar los detalles. Vamos a posicionar el corazón en esta parte. Este paso es opcional. Yo aplico un poquito de pegamento para que al momento de coser la pieza no se deslice. Presionamos un poquito para que se pegue. Y ahora con aguja lanera vamos a comenzar a coser. Ahora vamos a continuar cosiendo las siguientes piezas. De la misma manera aplico un poquito de pegamento y vamos a posicionarlos en esta parte, justo aquí, no tan arriba, y vamos a coser de igual manera todas las demás piezas. Y listo, terminamos estos hermosos mitones de gatito. Espero te haya gustado mucho este tutorial y si es así, dale like y comparte, eso me ayudaría muchísimo. Gracias por todo el apoyo y nos vemos en un próximo video.